Graças a Deus por mais uma conferência acá em Los Ángeles. E estamos muito gozosos que vários hermanos e hermanas vieram de lejos e estão acá porque buscam a palavra, têm a sede por a palavra. E acreditamos que o Senhor vai nos honrar-lhes com muita luz em la palavra. Então, primeiramente, eu queria ler com vocês Romanos, capítulo 1, verso 16. Senhor Jesus. 1:16. Todos encontraram, não? Porque não me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, el Evangelio es el poder de Dios. Y el Evangelio no es solamente un Evangelio que nos salva del infierno y nos lleva para el cielo. Pero el Evangelio de Dios es mucho más completo que eso. Es un Evangelio que nos salva completamente, nos salva totalmente. Nosotros hombres fuimos hechos en tres partes. A nosotros fue creado un espíritu humano. Gracias al Señor que en Génesis 2, verso 7, como dice, Génesis 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, o mejor traduciendo, fue el hombre un alma viviente, un alma. Entonces, hermanos, Dios nos creó con un cuerpo que fue formado por el polvo de la tierra. Entonces todos nosotros hombres, tenemos un cuerpo hecho de la materia que está en la tierra. Fuimos hechos por el polvo de la tierra. Nuestro cuerpo es un cuerpo limitado, material y terreno, ¿cierto? Pero nuestra creación no fue solamente una creación del cuerpo hecho del polvo de la tierra, sino que Dios sopló su aliento de vida hacia este hombre. Esa es una gran cosa, que nuestro Dios es un Dios eterno, un Dios grandioso, ¿no es verdad? Omnipresente, omnipotente. Pero Él sopló un aliento de vida hacia ese hombre que fue hecho con polvo de la tierra. Y este aliento de vida entró en aquel muñeco de barro, tornóse el espíritu humano de aquel hombre. Porque en Proverbios 20:27, podemos abrir nuestras Biblias, en Proverbios 20:27. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escuadriña lo más profundo del corazón. Entonces, nuestro espíritu, Dios creó un espíritu al hombre,
que nosotros llamamos de espíritu del hombre. Y ese espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Dios tiene una lámpara. Él puso una lámpara dentro de nosotros, que es nuestro espíritu humano. Y esa palabra espíritu humano en hebreo es neshama. Y en Génesis 2:7, cuando dice que Dios sopló un aliento de vida hacia ese hombre, la palabra hebrea para aliento de vida es también neshama, es la misma palabra. Entonces Dios, cuando sopló su aliento de vida hacia dentro del hombre, ese aliento de vida de Dios viviente, ese Dios eterno, formó un espíritu dentro de cada uno de nosotros. Hoy nosotros tenemos el espíritu humano. Cada uno de nosotros tiene un espíritu. Ese espíritu humano, que es la lámpara del Señor que está dentro de nosotros. Señor Jesús. Entonces, el hombre, con la formación del espíritu humano, el hombre se hecho el alma viviente. Entonces el hombre tiene tres partes. El cuerpo es material, fue hecho con el polvo de la tierra para nuestro contacto con las cosas materiales, ¿no es? Entonces nosotros, por medio de nuestro cuerpo, vivimos en este mundo, este universo material, físico, este mundo que nosotros llamamos de mundo cartesiano, un mundo que es limitado por el espacio y por el tiempo, ¿no es verdad? Cada uno de nosotros estamos sujetos al tiempo, porque el tiempo es implacable. El tiempo pasa inexorablemente cada segundo, tic-tac, tic-tac, ele se va y no vuelve más. Cada uno de nosotros tiene que valorar el tiempo que Dios nos dio, porque el tiempo se va y no vuelve. Eso porque nosotros vivimos en el mundo cartesiano, mundo material. Pero también nosotros vivimos dentro del espacio. Ese espacio, ¿no?, es formado por largura, comprimento, no es la anchura, la longitud y altitud, ¿no es así? Son tres dimensiones, X, Y y Z, right? Entonces tenemos tres ejes y nosotros tenemos tres dimensiones y más una dimensión que es el tiempo. Y nuestro cuerpo vive dentro de esa limitación del tiempo y espacio. Pero hermanos, nosotros tenemos algo eterno dentro de nosotros. Cuando ese Dios eterno sopló su aliento de vida, entró en nosotros algo eterno. Por eso Dios puso una eternidad en nuestro corazón. Aunque este cuerpo un día va a morir, pero nuestro espíritu, nuestro alma no morirán, porque fue hecho de material de Dios, eterno. Aleluya. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos recibir la vida eterna de Dios. Si no, nosotros entraremos para vergüenza eterna, no es para juicio eterno. Pero nosotros hoy debemos creer en Jesús para nosotros tener la vida eterna y también predicar el evangelio para ayudar a las personas a tener también la vida eterna, porque todos los hombres
tiene algo eterno dentro de sí. Amén. Está bien. Entonces, pero, ¿qué ocurrió con el hombre? En capítulo 3 de Génesis registra una tragedia, algo que ocurrió con el hombre. Es que la serpiente, que es la representación del propio enemigo de Dios, Satanás, en forma de serpiente, iludió a Eva y engañó a Eva y hizo que Eva prefiriese comer del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. ¿No es verdad? Y Dios le había dicho que no se comiera de ese árbol, porque el día que comiera de ese árbol moriría. Pero el hombre fue engañado por la serpiente y transgredió contra la palabra de Dios. Y esa transgresión hizo con que el hombre tuviese rechazado a Dios y escogido a Satanás. Entonces, hermanos, Dios, por medio de eso, el hombre fue transferido debajo de la autoridad de Dios para la autoridad de las tinieblas. El hombre se quedó por la transgresión bajo de la autoridad potestad de las tinieblas. Pero el hombre cayó profundamente y no hay cómo salvar al hombre. Y a los ojos de Dios no hay un justo sobre la tierra. Eso está en Romanos capítulo 1. Por eso que Romano es un gran libro en la Biblia, anunciando las buenas nuevas al hombre. Romanos 1. Oh Señor Jesús. Yo solamente voy a leer pocos versículos para que usted tenga una idea cuán profundo el hombre cayó, ¿no? Capítulo 1 de Romanos, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Es esa la situación, condición del hombre después de transgredido contra la palabra de Dios. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. El hombre vive en engaños, unos engañando a otros y todos siendo engañados, y malignidades, murmuradores. Los hijos de Israel, mientras estaban en el desierto, lo único que sabían hacer es murmurar. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios,
desleales, sin afecto natural. Hermanos, el hombre no tiene más afecto natural. Se perdió la humanidad superior que Dios había creado el hombre. Todos nosotros vivimos en el mundo casi que sin humanidad buena, ¿no es verdad? Y son implacables y sin misericordia. Cada uno de los hombres, sabe solamente juzgar al otro, criticar al otro, condenar al otro, culpar al otro, sin misericordia. ¿No es verdad? Esa es la situación del hombre. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la situación terrible a que el hombre ha caído. Y el hombre, no solamente de los gentiles, pero también los judíos, que se consideran un pueblo santo, un pueblo separado para Dios, pero hermanos, ellos también quedaron en la práctica muerta de la ley. Entonces, capítulo 3 de Romanos, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Hermano, atenten para eso. Todos están bajo pecado, todos. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, hermano, en toda esta tierra no hay siquiera un justo. Todos pecaron, todos están bajo pecado. Y el hombre no tiene salida, al hombre no tiene salvación. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Entonces todos nosotros estábamos condenados a la muerte, para pagar, como pagamento para el pago de nuestro pecado. Pero gracias al Señor, Dios envió su Hijo como el Cordero de Pascal. Él murió en nuestro lugar. Su sangre derramada en la cruz fue que Dios pudo usar como la base para perdón de nuestros pecados. Solamente por la fe creemos en la obra que Cristo ha hecho en la cruz, que Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros por creer y también por confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, pasamos a invocar este nombre maravilloso. Oh Señor Jesús. Entonces nosotros fuimos salvos. Romanos 10 habla, ¿no es Romanos 10? Oh Señor Jesús. Romanos 10. Verso 8. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Es la única salvación para el hombre. Y Dios nos dio esta nueva oportunidad.
nosotros podemos ser salvos, creyendo en Jesús y confesando que es nuestro Señor. Y verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Por eso, hermanos, no es solamente la primera salvación que nosotros invocamos el nombre del Señor, sino por toda nuestra vida cristiana nosotros invocamos el nombre del Señor, porque Él es rico para con todos los que invocan su nombre. Todos los días podemos sacar aguas de la salvación, riquezas de Cristo para vivirmos nuestra vida. Y verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, por eso nosotros necesitamos anunciar estas buenas nuevas, que es el Evangelio de Dios, que es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Primeramente de los judíos y después también de los griegos. Hermanos, este es el Evangelio de Dios. Pero, hermanos, el Evangelio de Dios no encerra acá, no termina acá. El Evangelio de Dios, Él quiere nos salvar completamente. Entonces voy a explicar. En el momento en que nosotros creemos en Dios, ¿qué parte de nuestro ser tripartido fue salvo? Cuando nosotros creemos que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, que Cristo ha morido por mí en la cruz, por su muerte vicaria, que produjo la redención para que Dios pueda perdonar mis pecados. Y también confesé con mi boca que Jesús es mi Señor. Y entonces, hermanos, Dios no solamente me justificó, mas Dios también me dio su propia vida. Hoy yo soy un hijo de Dios. Yo soy un nacido de Dios. Fui engendrado por el Espíritu Santo. ¿No es verdad? Entonces yo fui salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo fui salvo cuando creí en Jesús. Pero ¿qué parte de mí fue salvo? Esa es una pregunta. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué parte fue salva? Nuestro espíritu fue salvo. En el momento que creemos en Jesús, nosotros recibimos la vida de Dios en nuestro espíritu. Porque Jesús dijo a Nicodemos, ¿acuerdan? Que aquel que es nacido del espíritu es espíritu. Nacido de la carne es la carne. Entonces, impórtate nacer nuevamente. ¿No es así? De nuevo. Entonces, nuestro nacimiento, nuevo nacimiento, es una historia del espíritu. Entonces, nuestro espíritu fue salvo. Gracias a Dios. La vida de Dios entró. ¿En qué parte de mi ser? En mi espíritu. Romanos 8:10, ¿no es? 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive
a causa de la justicia. O podemos, otra traducción es el Espíritu gana la vida, recibe la vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, isso aqui insiste a cair, não? Então, temos que... Agora sim. Então, todos nós que creemos em Jesus, todos nós que fuimos regenerados com o Espírito de Deus, todos nós creemos em Jesus, nós somos hijos de Deus. Fuimos salvos. Que parte foi salvo? Foi salva? Nosso espírito foi salvo. Então, nós somos hijos de Deus, salvos em espírito e salvos para sempre. Esta salvação do espírito não se perde mais. Não há como uno que é engendrado como um hijo depois pueda hacer la inversión, no ser más hijo, no hay como, ¿no es verdad? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios para siempre, siempre. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema nuestro? Es que nosotros tenemos tres partes. Una parte fue salvo y la segunda parte es alma. Nuestra alma fue contaminado por el pecado, por medio de la transgresión de la palabra de Dios. ¿No fue así? Entonces entró en nuestra alma todo aquel que yo había leído para usted en capítulo 1 de Romanos, ¿no es? Yo he leído para usted aquí en versículo 28 y 29, estando atestado de toda injusticia, mi alma fue contaminado com a injustiça, fornicação, toda lascivia. Nosotros, el hombre de este mundo vive todo el día en medio de la sensualidad, sexualidad, ¿no es verdad? Todo el tiempo en la fornicación. Hermanos, eso es porque a nosotros fue contaminado. Nuestra alma foi contaminada e nós todo o que pensamos são essas coisas. Então, perversidade, avarícia, maldade, lleno de envidia, homicídios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermano, todo isso é retrato, uma figura de como nós fomos contaminados também em alma. E Deus quer salvar nossa alma. ¿Está claro? E Deus está salvando sua alma hoje. Deus quer sacar de nós, hermanos, toda ira, indignação, maldade. É isso que está aqui. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses 3, por exemplo. Colossenses 3. Colossenses 3 empieza de uma maneira maravilhosa en la esfera del cielo. Todos nosotros que recibimos la salvación de Espíritu, nosotros hoy fuimos alzados para vivir en las regiones celestiales. Não pertenecemos mais a este mundo, não pertenecemos mais a este mundo terreno. Nosotros pertenecemos ao reino celestial. Portanto, hermanos, vamos buscar as coisas del alto. ¿No es eso que dice? Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Cuando usted, por la fe, creyó que Jesucristo murió por usted, entonces usted fue muerto juntamente con Cristo en la cruz. Porque fue muerto, ¿no es? Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora nuestra vida está escondida, oculta en Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces esa es nuestra esperanza. Nosotros esperamos la salvación completa para nosotros participarmos de la gloria de Dios. Pero ahí hay un problema. En la práctica, en el día a día, nuestra alma sigue teniendo problema. Entonces Dios quiere salvar su alma. Entonces versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Todo eso, hermanos, aún sufrimos con esta influencia negativa en nuestro alma. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Hermanos, nosotros vivíamos en ellas, ¿no es? Nosotros vivíamos así como todo el mundo, pero gracias al Señor, hoy nosotros fuimos separados. Somos el pueblo de Dios, pueblo celestial, pero el alma todavía necesita de salvación. Hay versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira. Puede ser que ya estamos un poco más lejos del problema de la fornicación, problema de la prostitución, ya son los pecados más groseros, pero nosotros no estamos libres de iras. Aún enojamos fácilmente, ¿no es verdad? Aún tenemos un problema con qué? Daqui, ¿dónde está? Enojo, ¿no es? Tenemos problema con enojo. Tenemos problema con malicia. Tenemos problema con blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca. Aún usamos un poco de mentiras. A veces una mentira blanca, ¿no es? Una mentira, mentira gospel, ¿es eso? A veces no es una media verdad, ¿no es? A veces con omisión podemos estar mintiendo, ¿no es? Entonces tenemos todo este tipo de problema. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermano, el problema todo es que nosotros aún en nuestro alma vivimos por el viejo hombre. El viejo hombre, Romanos 6, versículo 6 dice, vamos a mirar, Romanos 6, versículo 6 dice que nuestro viejo hombre ya tuvo un fin, ¿no es? ¿Todos encontraron ese versículo? 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro esclavo, ¿no? Como esclavo, nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo, ya murió.
con Cristo. Pero en la práctica, aún puede estar vivo en nuestro día a día. Por eso, irmão, necesitamos hacer morir esta naturaleza terrena. Entonces, para isso, irmão, precisamos aprender a sacar como uma roupa que nós sacamos para cambiar e pôr uma nova roupa. Então, necessitamos, irmão, aprender em la prática nosso vivir, sacar a roupa de viejo homem e nós vestir a outra roupa que Cristo nos deu. Que outra roupa é essa? De novo homem. Devemos desvestir, sacar, né, o viejo homem e devemos nos vestir de novo homem. E novo homem, irmão, tem outro comportamento. O novo homem tem outra natureza, não é verdade? Então vamos continuar a leitura. E revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío. Los judíos no son mejores que los griegos, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aleluya. Y ahí versículo 12 empieza a describir la situación de una vida maravillosa del nuevo hombre. Para eso, hermano, que Dios está nos salvando. Dios quiere salvar a usted. No solamente la salvación de espíritu, Él está salvando nosotros de nuestra ira, nuestro enojo, de nuestra maldad, de nuestra envidia, que está nos salvando todos los problemas del viejo hombre. Pero ahora nosotros podemos vivir en nuevo hombre. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vestidos con qué? De entrañable misericordia. ¿Sabe qué es la entrañable misericordia? Essa palavra em grego é splankinon. Splankinon. Splankinon significa las entrañas, las vísceras de Cristo. En las entrañas de Cristo, la parte más interna, verdadera, los sentimientos profundos de Cristo, hermanos, está esta humanidad perfecta. Dios preparó Cristo mientras vivía como el hombre, preparó una humanidad perfecta para nosotros. ¿Sabía de eso? Y Dios sabe que nuestra humanidad es falla. Dios sabe que nuestra humanidad es llena de defectos. Y nosotros necesitamos de la salvación de Cristo. Y Dios entonces preparó un Cristo, un vivir humano perfecto. Lleno de, para empezar, es lleno de afectos. Porque el hombre perdió afecto natural. Y lleno de misericordia. El hombre perdió la misericordia. ¿Es no es verdad? Esta semana pasada, yo he escuchado un psicoterapeuta, psicoterapeuta, que comentaba que entre las virtudes del hombre, la virtud llamada compasión es casi poca gente tiene como una compasión natural, porque el hombre en general no tiene la compasión. No es fácil, hermano, para el hombre desarrollar la empatía y poder saber lo que el otro está pasando.
porque nosotros solamente cuidamos de nosotros mismos. Nosotros nos preocupamos solamente de sí. Para nosotros, hermano, la persona más importante del universo soy yo. Entonces, nosotros somos como el hombre que comió del árbol de conocimiento de ciencia, de bien y mal. El hombre se tornó egocéntrico, egoísta, solo piensa en él. Y cuando se relaciona con otras personas, él no tiene misericordia, él no tiene compasión. ¿Concorda conmigo o no? El hombre siempre, cuando habla, piensa en el otro, la primera cosa es juzgamiento. Nosotros juzgamos al otro muy fácilmente, ¿no es verdad? Juzgamos y después criticamos. Y en tercer lugar, condenamos. Y nosotros no perdonamos cuando somos heridos por alguna razón. Es muy difícil el hombre perdonar, ¿no es? ¿Acuerdan de la historia de Mateo 18? ¿Acuerdan? ¿Quién sabe? Que Jesús él ilustró con una historia que un rey tenía un siervo que había una deuda muy grande que era imposible de se pagar. Imposible. Como que usted tuviera una deuda de $1 billón. ¿Consigue pagar? Ni siquiera 1 millón. 1 billón es imposible de pagar, ¿no es? Entonces, ese siervo pidió misericordia. Por favor, no me ponga en la prisión, ¿no? Me perdona, yo voy pagar hasta el último centavo. Mentira, no va a conseguir pagar nunca. Yo voy a pagar hasta el último centavo. Pero el rey dijo, está bien, yo voy a perdonar toda su deuda. Saliendo de aquel lugar, encontró un consiervo, ¿no es? Y que le debía ¿cuánto? Algo así como $5,000, vamos a decir así, $5,000. Y él agarrando a y apretando su cuello, ¿no es? Y lo metió en el cárcel hasta que él pague el último centavo. ¿Sabe qué es eso? Dios es tan misericordioso con nosotros. Nos perdonó una deuda impagable. Pero nosotros no tenemos compasión en nosotros. No somos misericordiosos. Nosotros queremos agarrar, ¿no?, a nuestro compañero para cobrar toda la deuda. Hermanos, así es el hombre pecador. Nuestro alma está enfermo. Tenemos dolencia. Oh Señor Jesús. Pero gracias a Dios, Cristo vino a ser un hombre por nosotros. Y este hombre, Cristo vino a ser verdaderamente un hombre. ¿Sabe de eso? Él no vino a ser un superhombre. Él vino a ser un hombre como usted y yo. Él estaba sujeto a toda suerte de fragilidades humanas. Y a él también fue sujeta todas las tentaciones que un hombre pasa aquí en la tierra. ¿Acredita en eso o no? ¿Acredita que en todas las tentaciones que usted ha pasado, Cristo ha pasado? ¿Acredita en eso o no? Porque Cristo fue tentado en todas las cosas. Eso todo está en el libro de Hebreos. Pueden averiguar ya. Entonces, cada momento de su vida como el hombre, él vivió en temor y temblor para que su vivir pueda ser un vivir perfecto, para poder disponibilizar para nosotros hoy. Y esta humanidad, hermanos, está en el esplêndido de Cristo, en sus entrañas, en sus vísceras. Y
están todos la humanidad más perfecta, los sentimientos más profundos, ¿no? La cosa que más se salienta es la misericordia y la compasión. Aleluya. Hermanos, la compasión hace con que un hombre tiene la empatía con el otro. ¿Sabe qué es empatía? ¿Quién sabe qué es empatía? Empatía es conocer el dolor de otro, la necesidad del otro, ¿no es? Hermanos, Jesús cuando viene a la tierra, en Mateo 9, ¿usted se acuerda? Cuando Él vino y miró para la multitud que estaba ahí y tuvo compasión de la multitud. ¿Acuerda de eso? Porque Él miraba para la multitud, Él veía como ovejas que no había pastor. Todas as ovelhas estavam aflitas, todas as ovelhas estavam exaustas. E Ele se compadeceu de ellos. E essa palavra compadeceu-se de ellos, o verbo compadeceu é a mesma forma verbal da palavra esplanquinon, que vem de las vísceras. Hermanos, é esplanquinizomai. Isso é a palavra grega para compadecer. Hermanos, esta é a humanidade que necessitamos para nos relacionar entre seres humanos. Para começar, nosso casamento necessita disso. ¿Por que temos problema em vida conjugal? ¿Por que temos problema com vida matrimonial? Porque um quer cobrar outro, segundo o que ele quer, não é verdade? E você não me satisfaz. Você não é mais carinhoso comigo. Você não me ama. Você não é assim? Nós cobramos muito de outro, pero quando nós temos a compaixão, nós não cobramos um do outro. Nós solamente amamos, sem exigência. Nós, hombre, dever hombre, é todo em la questão de comércio, de troca. Eu vou dar, pero você tem que me dar em cambio, não é verdade? Pero amor de Deus é solamente donação. Não espera nada em cambio. Irmãos, isso é a misericórdia. Isso é a compaixão. Por isso, eu vou ler agora, vocês vão entender melhor, não? Colossenses 3, 12. Vestíos, pues, como escogido de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. ¿No es? El viejo hombre no tiene eso. El viejo hombre tiene la soberbia, altivez, pero el nuevo hombre tiene la humildad y de mansedumbre. El viejo hombre somos muy groseros, somos muy, como hablo en español, somos muy rudes, ¿no es? Rude, ¿no? Pero en nuevo hombre tenemos la mansedumbre y también de paciencia. Esa es una virtud que poca gente tiene. En general somos muy impacientes, ¿no es verdad? Nosotros somos muy impacientes y por cualquier cosa peleamos, pero aquí el nuevo hombre tiene mucha paciencia. La paciencia para con los hijos. Los hijos son criados con mucha paciencia. En la iglesia también los hijos espirituales son criados con mucha paciencia. Sin paciencia, hermano, nosotros no perfeccionamos nadie, pero gracias al Señor tenemos de nuevo hombre la paciencia, ¿no es? Soportándoos unos a otros. Hermanos, es difícil. Ese soportar, hermanos, es dar apoyo, orando, ¿no es verdad? Uno cuando no está bien, y nosotros estamos acostumbrados a criticar. No está bien, sabía que ele não ia aguentar isso. Hermanos, pero
el nuevo hombre, se uno tem falha, uno tem defeito, tem debilidade, nós todos soportamos uno a los outros. Não é verdade? Então, essa é a vida do novo homem. Que mais? E perdonando-nos unos a outros. Amanhã é quase impossível para nós, em viejo homem. Perdonando-vos unos a outros. Se alguno tuviere queja contra outro. Hermanos, perdão liberta el hombre. ¿Sabía de eso? Si nosotros no practicamos el perdón, nosotros, hermanos, que quedamos como puede, amargurado, a eso en español, amargados. Yo vivo una vida siempre amargado, siempre con rancor, ¿cómo es? Rencor, siempre con rencor, siempre con resentimientos en mi corazón. Hermano, eso no hace bien. Es una raíz de amargura que contamina el hombre. Y yo voy a vivir siempre amargo. Voy a ser siempre un hombre amargo, ¿no es verdad? Y perdón me liberta. Perdão me tira essa amargura. Vamos aprender a perdonar. Amém? Em matrimônio, primeiramente em matrimônio, aprender a perdonar. E também, irmãos, aprender a pedir perdão. É tão difícil, parece que uno tem que morrer para pedir perdão. Irmão, vamos aprender a pedir perdão. Porque, irmãos, isso é o secreto da paz, na vida cheio de tranquilidade, não? E que mais aqui? Vamos seguir acá. De la maneira que Cristo os perdonou, assim também hacedos vosotros. Deus nos perdonou a dívida impagável e nós queremos, né, condenar o irmão que tem pouca deuda. E às vezes é uma deuda que você pensa que tem, não? E sobre todas estas coisas vestidos de amor ágape, amor de Deus, no amor que exige qualquer coisa em cambio, o amor incondicional. Mano, primeiro ama. Mano, já vou dizer uma coisa para você na minha experiência de matrimônio, não? E nós, às vezes, quanto mais anos de matrimônio, mais coisas estão acumuladas, não é verdade? Temos muitas coisas acumuladas. E chega um dia, você percebe que não vale a pena seguir vivendo assim, amargurado, com problemas, ressentimentos. Então, às vezes, me dá uma vontade de dizer assim para minha esposa, dizer assim comigo mesmo, hoje à noite, eu vou preparar uma lista, não é isso? E eu vou dizer para ela, se ela cambiar em isto, tudo se quedará melhor. Hermano, não hace isso. Porque quando apresenta 2 questões, ela tem 5 hojas para representar para você. Não é verdade? E nunca vai ter a paz. Qual é o caminho, irmãos? Qual é o caminho? Qual é o caminho? Deve estar preparado para morir em la cruz primeiro. Quem primeiramente morir em la cruz, irmãos, vai ser aquele que vai promover paz. Vamos aprender isso? Então, eu vou entrar para onde eu queria. Filipenses. Vamos para Filipenses? Vamos? Filipenses 3. Ah, Senhor Jesus. Ou antes, vamos para Romanos um pouco. Romanos 5, para preparar você para vir Filipenses. Romanos 5, verso 2.
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sabe que nuestra esperanza é a esperança da glória de Deus. Pero que significa isso? Para muitos dá esperança da glória de Deus, pero parece que vamos entrar para o resplendor de Deus. O que é a esperança da glória de Deus? É justamente nossa alma ser totalmente salvo, glorificado por la glória de Deus. Sabia disso? Deus quer não solamente nos introduzir dia para sua glória, pero Ele quer que sua glória seja saturado em cada elemento de nosso ser. Essa é a glória que disposicional vai alterar a essência de nosso ser. Não somente por fora, não somente exterior, a glória por exterior, sino a glória em nosso interior, lleno de vida de Deus, lleno de amor de Deus, lleno de elementos de Cristo, de esplêndido de Cristo. Então, nós necessitamos de cambio em nossa alma, precisamos de uma transformação. Algo tem que ocorrer em la essência. Não somente em comportamento exterior, sino que acá dentro há que cambiar. É como, hermanos, cambio metabólico, sabe? Conoce como funciona o metabolismo em nosso corpo? O metabolismo é cambio de las células de nosso corpo. Mientras comemos a dieta, a comida que comemos, vão entrando como nutrientes para nossas células, e isso vai fazendo cambio em nossas células. Sabe disso? Nossas células são cambiadas de tanto em tanto tempo, completamente. Nosso corpo, nossas células são totalmente cambiadas por meio da dieta que nós comemos. Entende? Então, essa é a forma que de Deus nos transformar metabolicamente. Por isso, irmãos, no momento que nós fomos salvos, Deus nos puso em la igreja. Em la igreja, em vida da igreja, irmãos, nós comemos uma dieta santa todos os dias. Invocamos em nome do Senhor, leemos a palavra de Deus, escutamos as mensagens que nos ajudam a viver na vida cristiana com qualidade, não é verdade? Então, essa dieta santa vai a nos transformando metabolicamente. É metabolismo. Irmão, nós somos ser totalmente cambiados. Quem acredita nisso? Esta é nossa esperança de la glória. Pero em todo isso, hermanos, há necessidade de factor que você não lhe gusta, pero eu tenho que compartilhar para você, que é isso aqui. Verso 3. Não, aún estou em Romanos 5. Romanos 5. E não só isto, sino que também nos gloriamos em las tribulaciones. Não me gusta de falar em tribulaciones. Nada lhe gusta de tribulaciones. Pero las tribulaciones, hermanos, son necesarias para esta transformación, ese cambio en la esencia de nuestro ser. Você está disposto a escutar esta palavra? Senão podemos encerrar por acá, não é? Então não vamos falar nada sobre tribulações, vamos todos volver muito gozosos, alegres, não? Pero eu tenho necessidade de falar isso para vocês, porque isso é uma ajuda verdadeira. As tribulações, irmãos, nos ajudam a crescer. Aqui disse, devemos aprender a nos gloriar em las tribulações. Não é? Aqui disse, porque sabendo que a tribulação produz paciência. Então, Senhor Jesus, como vou explicar para você
não depois, né, volver para casa enojado comigo, não? Então, tribulação, hermanos, é uma bendição de Deus. Não sei como vou explicar. Hermanos, não necessita pedir tribulação para Deus. Por favor, não necessita pedir, Senhor, me dá mais tribulações para que eu possa crescer em Ti, Senhor Jesus, madurar em Ti, me dá mais e mais fortes tribulações. Não haga isso, não haga isso. Porque as tribulações, hermano, nós todos já las temos todos os dias. São as tribulações normais de um ser humano. Em seu viver humano, não tem as tribulações? O que são as tribulações? Quando as coisas não vão como você pensa, como você queira, não é isso? Então, isso hace sua alma sofrer. Então, hermanos, as tribulações nós temos todos os dias. O problema é como você enfrenta, qual é sua atitude delante de las tribulações que você passa todos os dias. Se você passa todos os dias como, não sei se aqui há um desenho, como eu falo, desenho animado, um cartoon, como chama em espanhol? Um dibujo animado, não é, que tem uma personagem, uma hiena, isso em espanhol, hiena, chamado Hardy, né? Conhece isso? Não conhece, nunca foi ninho, né? Eu já fui um dia, não ninho, e tem um personagem chamado Hardy que fala assim: oh dia, oh azar, como é que é azar? Oh cielo, todos os dias murmurando contra coisas que lhe acontecem. Então, não seja assim, todos os dias só reclamando das situações de tribulação, situações em que você não quer, não é, passar pela situação, passam, né? E por exemplo, um dia você está apressado, não é isso? Está apressurado, pero todos os sinais estão rojos, não é isso? E você tem que esperar no dia que você mais está apressurado. E quando está em sua linha, essa linha não anda. E a linha vecina anda muito. Então, depois de quedar-se tanto, então cambia de linha e vai para a outra linha para. Não é? Então, as coisas sencillas de sua vida. É fácil nós nos quejarmos. É ou não é verdade? E todos os dias são essas pequenas coisas. Meus filhos me dão problema, meu marido, minha esposa, meu jefe, meu trabalho, não é isso? Os irmãos da igreja, servindo juntos, opiniões diferentes, não é? Todos os dias nós temos as pequenas tribulações. Então, como você enfrenta? Qual é sua postura? Qual é sua atitude delante das tribulações? Se você solamente sabe murmurar ou sabe se queixar como Hardy, nada vai ocorrer em sua vida. Vai quedar sempre como está. Assim como os filhos de Israel que quedaram em deserto 40 anos, nada cambiaram. Todos os anos a mesma coisa. Todos os anos passam a mesma situação, se quejando, murmurando, se quejando. Não cresceram nada. Não é verdade? Agora, você pode avançar. Você pode cambiar esta atitude. Quando vem em uma situação, você consegue mirar que é a mão de Deus que está por detrás. E você então dá graças a Deus e vá para o Senhor
e está disposto a passar por essa tribulação. Disposto, hermanos, a morir. Assim morir a natureza terrena de viejo hombre. Assim Deus tem a oportunidade, hermanos, passando a tribulação tras tribulação, vai assim morir tu viejo hombre. Acredita nisso? Essa é a salvação de sua alma. Deus vai operando a salvação. E essa salvação, essas tribulações vão produzir lá, aqui disse, a paciência, não é isso? A paciência. E em nossa tradução em português é a perseverancia. Perseverancia para mim é melhor, a tradução é melhor, porque a tribulação nos produz perseverancia, que é a mesma palavra resiliência. Um homem necessita ter resiliência. Ele é capaz, depois de passar por várias situações de tribulação, ele é capaz de enfrentar quaisquer dificuldades. Um homem que não é capaz de passar por dificuldades, problemas, irmão, um homem não vence em la vida, não é verdade? Por exemplo, você que tem hijos, tem niños, os padres em Brasil, não sei se ocorre acá também, esta geração de padres super protege os hijos. Não quer que seus hijos se frustrem em nada. Entende o que eu digo? Eles não podem quedar tristes, elas não podem ser contrariadas. Eu tenho que fazer de tudo para proteger meus filhos. Não é verdade? Irmãos, uma frustração é algo normal para a preparação de caráter do homem. Se uno não sabe passar por frustrações, é por isso, irmãos, que entre os jovens de hoje há muitos suicídios. Porque quando em la sociedade enfrenta um problema, não mais sob a proteção de seus padres, ela não vai conseguir passar por esse problema, e a melhor solução para ela é se matar. Hermanos, as tribulações são buenas para madurar uma pessoa e para dar perseverança, para dar resiliência. Entre os hijos de Deus, Deus necessita de muitos hijos resilientes, muitos hijos de Deus perseverantes. Muitos hijos de Deus são capazes de passar por problemas e vencê-los. Amém? Então, se as tribulações, irmão, empieza a mirar de uma forma positiva. E as tribulações produzem perseverança, resiliência, e a resiliência, perseverança, produz a experiência. Irmão, entre um funcionário júnior e um sênior, qual é a experiência? Qual é a diferença? É o mesmo homem. Qual é? Por que como o sordo de de outro é doble, ou triple entre um e o outro? É a experiência. Não é verdade? Deus necessita de muita gente com experiência na igreja. A experiência significa madurez. Deus necessita de homens maduros na igreja. E a experiência produz a esperança. Esperança de la glória de Deus. Que Deus está nos transformando nossa alma totalmente, ponendo sua vida em natureza e por meio do esplêndido de Cristo, transformando, irmãos, toda ira, indignação, maledicência, envidia em misericórdia, compaixão, paciência, mansedumbre, humildade, bondade, não é assim?
perdão e amor. Deus está fazendo esse trabalho. Este é o poder de Deus e está no Evangelho de Deus. Deus está transformando você e eu. E nós estamos crescendo. Irmão, não podemos permitir que ano que vem nós estamos na mesma condição de ninhos. Nós devemos madurar-nos, não é isso? Por meio destas experiências, por meio das tribulações. Agora eu vou para Filipenses. Vocês têm paciência de escutar de Filipenses? Podemos terminar cá também. Querem terminar? Vamos ver, Filipenses. Ó Senhor Jesus. Filipenses 3. Primeiros versículos de Filipenses 3, de 1 ao 6. Pablo, ele descreve sua vida anterior, seu currículo. Currículo, isso? Seu currículo. Ele era simplesmente um jovem brilhante. Era um jovem que sobressalia de outros de mesma idade. Ele era um fariseu. Era hebreu de hebreus. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era celoso pelas tradições de seus padres. Não é verdade? E ele, como está aqui, né? Não é assim? Ele, quanto a celo, verso 6, ele era perseguidor da igreja. Enquanto a la justiça que é em la lei, irrepreensível. Ele era simplesmente entre os homens de judaísmo, que praticavam o judaísmo, ele era top, number one. Pero algo cambiou em sua vida por algum motivo. Versículo 7. Pero quantas coisas eram para mim ganância, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Algo ocorreu em sua vida. E aquele que tinha muito valor para ele, agora era pérdida. E certamente, aún estimo todas as coisas como pérdida, por la excelência del conhecimento de Cristo Jesús, mi Senhor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Algo ocorreu com ele, não é verdade? Que ocorreu com ele? Está em Gálatas 1. Ele menciona em Gálatas capítulo 1. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que o evangelho anunciado por mim não é segundo o homem, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conduta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a iglesia de Dios y la asolaba. Y en judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporâneos em minha nação, sendo muito mais celoso de las tradições de mis padres. Pero que aconteceu com ele? Pero quando agradou a Deus, que me apartou desde la vientre de mi madre e me chamou por su gracia, revelar su Hijo en mim. Irmãos, que ocorreu com ele foi a revelação de Cristo. Não é verdade? Isso lhe hizo cambio radical. Hermanos, nós todos necessitamos ter
la revelación. Si no tenemos la revelación, hermanos, nosotros seremos siempre un cristiano tibio, siempre un cristiano instable, un cristiano más o menos, ¿es así? Un cristiano so-so, ¿eh? Pero Pablo tuvo una revelación un día. Él dijo en Hechos 26 para el rey Agripa, pero que el rey Agripa, yo no fui desobediente a la visión celestial. Una revelación, una visión cambió su vida. Hermano, yo pregunto a usted, ¿usted ha recibido esa revelación de Cristo? ¿Fue fuerte su revelación o apenas entendió doctrinariamente algo sobre Cristo? Dios tiene que revelar a nosotros valor que tiene el Cristo. Es una persona viva que vive dentro de nosotros. Es el Evangelio de Dios que opera de una manera viva en nosotros. Esa revelación cambia nuestra vida. ¿Tú tienes esa revelación? Y Cristo también quiere revelar algo más. Él dice, también te digo, yo quiero revelar la iglesia para usted. Entonces, la revelación de Cristo y la iglesia. Cuando nosotros recibimos la revelación de la iglesia, cuando era muy joven, pocos años, ¿no es? Y nosotros quedamos como que locos por la visión. Nosotros dábamos todo por esa visión, incluso nuestra vida por esa visión. Entonces la visión cambió nuestra vida. La revelación, la visión cambió la vida de Pablo. Entonces la excelencia de conocimiento de Cristo es eso que Pablo considerase tudo como basura. Todo lo que ele consideraba de valor agora é basura, é pérdida. Lucro é ganar a Cristo. Bueno, gracias al Señor, un día nosotros también, algunos de nosotros también recibimos la visión, la revelación. Eso nos agarró. ¿No es verdad? Ustedes tienen esa experiencia o no tienen? Tienen, ¿no? Amén. Y damos nuestra vida para eso. Por eso estamos acá, hermanos. Estamos acá delante de ese gigante América. Venimos de Brasil para predicar eso. ¿Quiénes somos nosotros, hermano, para esa tarea tan gigantesca? Pero, hermanos, la visión, la revelación nos anima a eso. Damos nuestra vida para eso. Pero, hermanos, yo quiero seguir un poco más. Yo voy a hablar ahora para los más maduros. No basta, no es suficiente solamente tener la visión, la revelación. Cuando yo tengo la visión, yo tengo la revelación, yo sé incluso a predicar para los otros. Hablar para los otros sobre la visión, sobre la revelación y ayudar a muchos a tener revelación y la visión. Pero si yo no prosigo para ganar a Cristo de maneira experiencial, de maneira subjetiva, e quedar-me solamente em visão e revelação, um dia isso envelhece. Isso me hace parar en el tiempo. ¿Compreende lo que yo estoy diciendo? No podemos parar solamente en la revelación, en la visión, quedarnos contentos con eso. Nosotros debemos ahora buscar conocer a Cristo. No solo conocer la excelencia del conocimiento de Cristo, sino ahora debemos entrar en la experiencia subjetiva de Cristo. Eso está en versículo 10. Filipenses 3:10. A fim de conocerle. ¿Quién es ese le?
¿Conocer a quién? A fin de conocer a Cristo. Hermanos, por eso una cosa es tener la excelencia de conocimiento de Cristo. Otra cosa es conocer a Cristo. Pero no es un conocimiento objetivo por medio de muchas verdades bíblicas. Yo necesito de muchas verdades bíblicas. Yo necesito este conocimiento objetivo. Yo necesito. Pero este conocimiento objetivo todavía está aún en la esfera de excelencia de conocimiento de Cristo. Yo necesito prosseguir para conocer Cristo subjetivamente. ¿Qué significa este conocimiento subjetivo que cada uno de nosotros debemos buscar? ¿Cuál es? La experiencia. Y la experiencia está conectada con tribulación. ¿O vamos a terminar la reunión? ¿O quieren escucharla sobre la tribulación? Pocos minutos. Entonces aquí dice, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En griego, ese llegando a ser semejante puede ser traducido en conformarme a él en su muerte. La muerte de Cristo es una forma, essa é como uma forma, molde, e que nós podemos tomar a forma da muerte de Cristo. Isso quer dizer que, hermanos, que como vou a conhecer mais a Cristo? Eu vou conhecer mais a Cristo experiencialmente, subjetivamente, quanto mais, hermanos, em mis tribulações eu me participo de los padecimentos de Cristo. Eu sei que esses sofrimentos, essas tribulações que eu passo todos os dias, não são apenas algo como trivial, pero es algo que hace parte de la participación de los sufrimientos de Cristo. En Hebreos nos habla que Cristo foi perfeccionado pelos sofrimentos. ¿Acreditan nisso? Cristo foi perfeccionado como el hombre por medio de los sufrimientos. Y Cristo aprendió la obediencia por las cosas que sufrió, que ha sufrido. Entonces, hermanos, sufrimiento nos perfecciona. Sufrimiento nos lleva a ser obedientes a Dios. É para onde Cristo quer nos levar. El viejo hombre es rebelde a Dios. El nuevo hombre es obediente a Dios. Então, por meio do sofrimento, irmão, quedamos cada vez mais perfeccionados, cada vez mais obedientes ao encabeçamento de Deus, encabeçamento de Cristo. Amém? E os sofrimentos, irmãos, não são solamente para nós contarmos uns a outros como buenos testemunhos. Hermanos, sabe que em 1997 eu passei por uma situação difícil de la cruz e eu venci. Então eu mostro cicatriz. Eu mostro scar, como é scar? Mostra scar em inglês, right? Eu mostro meu scar de sofrimento de 1997. E outro mostra sua cicatriz de um sofrimento de 2016. Aqui há no scar. Não é isso? Hermanos, isso tudo é para orgulho próprio. Sofrimento serviu para orgulhecer-se. Hermanos, sofrimento não é para orgulhecer-se. Sofrimento é para morir. Sofrimento só tem
objetivo alcançado quando uno muere, não é verdade? Então, conformar-se à morte de Cristo. Uno que está conformado à morte de Cristo não vai mostrar a cicatriz para nadie. Ele simplesmente muere. E uno que muere em Cristo, em Deus, desfruta da ressurreição. Uno que não sabe passar por padecimento para conformar-se com a morte de Cristo, nunca sabe que é a ressurreição. Pero uno que passa por essa situação madura, ele sabe que é a ressurreição. Ele terá o poder de sua ressurreição. Irmão, em sua vida matrimonial, você necessita muito de poder de ressurreição. Em sua vida de família, tu necessita muito de poder de ressurreição. Em sua vida de seu trabalho, necessita de um poder de ressurreição. Em la igreja, Deus necessita de muitos que tenham o poder de ressurreição para fazer a obra de Deus. Em la obra de Deus, a obra de predicação do Evangelho, necessitamos muito do poder de Deus. Irmãos, isso só vem por meio da morte, das tribulações, a morte, por meio de crescimento de vida, por meio de madurez. E Deus quer nos levar a este ponto. E aí nossa alma será totalmente salvo. Irmãos, aí nosso espírito foi salvo um dia. Agora nossa alma está sendo salvo a cada dia que passa. Aí quando terminar essa etapa de salvação de alma, irmão, Deus vai salvar nosso corpo. Quando Cristo volver em sua segunda venida, irmãos, Ele transfigurará nosso corpo mortal em imortal. Esse corpo de corrupção será revestido de um corpo de incorrupção. Um corpo carnal será revestido de um corpo espiritual, de glória. Então, nós seremos glorificados de dentro para fora. Espírito foi glorificado, nossa alma foi glorificada, agora nosso corpo também será glorificado. Então, nosso ser tripartido será totalmente salvo por essa vida de Deus, por a natureza de Deus. E mientras isso hoje vivimos na vida da igreja, irmãos, vivimos em meio de um ambiente tão lindo, que é um ambiente de misericórdia, compaixão, de perdão, de amor. Irmãos, hoje, onde há, qual comunidade, qual sociedade tem isso? Cada vez mais isso é um produto raro em la sociedade humana, pero na igreja está caminhando al revés, não é verdade? Mientras el mundo está caminhando para a perdição, a igreja está crescendo, está llenando-se de amor de Deus, de compaixão de Deus, de misericórdia de Deus, cuidando um ao outro, suportando um ao outro, orando um pelos outros. Irmão, todos nós vamos crescer juntos. E muitos vendrão à igreja por causa deste ambiente de amor. Acreditam nisso? Muitos vendrão porque há uma profecia de que 10 judíos agarrarão, 10 pessoas agarrarão a vestido de um judeu para dizer: eu quero adorar a Deus contigo. Na verdade, isso é uma profecia também aplicável à igreja. 10 pessoas, quando chegarmos a esse ponto de madurez, todos quererão viver a vida da igreja, que será maravilhosa, cheio de amor. Não que não terá mais problemas e dificuldades, mas nós estamos em um nível muito mais elevado, onde o novo homem impera, não é o velho homem mais. Jesus é Senhor. Eu espero que aqui em Los Angeles, começando por vocês, vamos influenciar, levar esse evangelho, levar essa salvação, irmão, para toda a gente de Califórnia,
essa vida inundar a Califórnia primeiro, não é isso? E depois Arizona, não? Arizona e também para Seattle, para Washington. Vamos, né? São Francisco, não, São Francisco faz parte da Califórnia. É a Califórnia, não é isso? É bom saber geografia, né? Então, nós vamos a inundar toda a América do Norte, não é? Com essa vida de Deus, essa natureza de Deus, de novo homem, o Senhor vendrá. O Evangelho será predicado e será vivido por nós outros. Jesus é o Senhor.